Bien, mis queridos aprendices, muy buenas noches, me complace saludarlos. Reitero, bienvenidos. Siempre les doy la bienvenida porque cada transmisión es la oportunidad de vivir, la oportunidad de entregarse, la oportunidad de darse, la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros hacia los demás. Y en ese orden de ideas, pues uno debe estar en resonancia con el agradecimiento. Pues uno tiene que ser agradecido. Hay tres elementos claves. Control de audio, ¿me escuchan, muchachos? Control de audio. Sí, Sí, señor. señor, perfecto. Bien, hay tres elementos claves para la vida y al lugar en el tema de la comunicación. Entonces, son mis conceptos, ¿no? Desde la experiencia. Entonces, uno, la humildad. Dos, el agradecimiento. Tres, la coherencia. Humildad, agradecimiento y ser coherente, ¿sí? La humildad está dada en el ejercicio de que entre más sé, entre más conozco, entre más se haya estudiado, uno tiene que ser más consciente de que el que más sabe no es el que ha pasado por las universidades. El que más sabe es el que está en el terreno. Voy a colocar el ejemplo, un ingeniero forestal. Esa persona sabe mucho de árboles, sabe de características, cosas técnicas y todo, pero el que sabe realmente cómo es el maní con los árboles es obviamente el campesino, que está allá entre el bosque, ¿cierto? O el guardabosques, ¿sí? El que está interno allá inmerso, ¿cierto? Entonces, cuando uno escucha al, al, al arriero, ¿cierto? Al campesino, a la persona que coge los frutos de la tierra, es decir, hay que escuchar, aprender a escuchar. Y por allá al final uno empieza a acomodar cositas ahí, pero uno tiene que partir del principio de abrir esas comunicaciones escuchando al otro. Es importante abrir, repito, las comunicaciones escuchando al otro. Cuando, cuando haya necesidad de hacer algún ajuste en la comunicación, obviamente uno se basa en evidencias, en argumentos, recoge evidencias, las coloca sobre la mesa y uno pide por favor que le den una explicación con base en esas situaciones que están ahí, porque uno no puede caer en juzgar a nadie, ¿cierto? A nadie se puede juzgar así usted tenga las evidencias sobre la mesa. Usted dirá, pero es que si están las evidencias ya todo está dicho. No, porque hay que escuchar al otro. Por eso le digo que es importante la humildad. No importa en el cargo que se encuentre, no importa en la situación que sea, uno tiene derecho, ¿cierto?, a rendir los descargos, así las evidencias estén ahí sobre la mesa, porque hace parte del derecho, ¿cierto?, en el ejercicio de la razón y la justicia, ¿cierto?, de hasta que no se compruebe, es decir, comprobar y cerrar los casos, ¿cierto? No es tomar juicio a priori sin escuchar, sino hasta que no se compruebe lo contrario, la persona siempre será inocente de cualquier situación. Así usted tenga evidencias ahí, porque hay que escuchar al otro. Quiero saber si me están escuchando mis queridos amigos. Sí, Sí, señor. señor. Los demás me escuchan, muchachos, atentos. Sí, señor. Les agradezco que me respondan porque es muy importante que estemos en sintonía. Fuerte y claro. Eso. Gracias, Elkin, muy amable, y los demás que han contestado. Bien. Segundo, entonces hablamos del tema de la humildad, ¿no? Como un principio que no se negocia en la comunicación. Acuérdense que los principios no se negocian, no se negocian. Son los que garantizan que las cosas se hagan con el fin que se colocaron para hacerlas. Son las que garantizan la ruta, el camino seguro, los principios. Por esa razón no se negocian. A no ser que hayan
nuevos acuerdos porque los contextos cambian, como cuando llegó la pandemia. Entonces se crearon unos principios de seguridad adicionales y todo el mundo con mascarillas porque existió un evento extraordinario como está sucediendo ahorita con el tema del volcán nevado del Ruiz, que hay unos eventos extraordinarios que obviamente hacen que esos principios se reajusten por cosas o por causales de emergencia. Segundo, ya hablamos de la humildad. ¿Cuál era el otro? ¿Cuáles eran los otros dos muchachos? Recuérdenme a ver ustedes. Coherencia. Coherencia y agradecimiento. Correcto, correcto. Entonces, el agradecimiento, que es otro principio, ¿cierto?, de la comunicación, permite que cuando usted entradita le agradece a las personas, ¿en qué momento usted tiene altivez con el otro? ¿En qué momento usted es prepotente con el otro? ¿Sí? Uno debe, por ejemplo, cuando sienta a una persona hacer correctivos, depende de los contextos, ¿cierto? Uno debe en lo posible decirle 2, 3 cosas buenas y luego decirle con sutileza, con respeto, así sea un delincuente, ojo con eso. Con respeto hay que decirle en qué usted no está de acuerdo y por qué razón, también citando sus argumentos, porque es un conversatorio de personas civilizadas, pero no porque el otro sea un delincuente usted se rebaja al nivel del otro. Usted siempre debe mantener la postura de persona decente y debe manifestar sus inconformidades respetuosamente sin degradarse, ¿cierto? A los chicos a veces yo les digo, bueno, ustedes a qué vinieron a estudiar, ¿cierto? Uno hace como las reflexiones con ellos en las aulas de formación, aquí también las hago. ¿A qué vinieron a estudiar? ¿A graduarse o a degradarse? Que es lo contrario. ¿Qué significa eso? Que hay chicos que porque llegan a estudiar, entonces inclusive a punto de graduarse, ¿cierto? Ya tienen unas alas que eso se creen, mejor dicho, y se les fue la humildad, se les fue el agradecimiento, se les fue la coherencia, ¿cierto? Y empiezan a entrar en una altivez allá con sus familias, con una prepotencia con los papás, mirándolos por encima del hombro, etcétera. Una cantidad de cosas que no tienen lógica ni razón de ser porque se les olvida de dónde vinieron. Y eso es absolutamente importante tenerlo claro. El agradecimiento. Entonces, cuando yo le agradezco al otro, estoy siempre en el nivel del otro en el sentido de que él se esfuerza y yo sin importar los títulos que tenga, yo también me estoy esforzando porque el otro esté mejor y el otro también me está entregando lo mejor de él desde sus condiciones. Cuando nosotros vamos a territorios en el SENA, en mi caso que he tenido la oportunidad de, gracias a Dios, visitar a Colombia por diferentes rincones de la geografía nacional, a mí me ofrecen los campesinitos por allá en las montañas de Colombia, me ofrecen el tintico. ¿Y usted cree que yo me atrevo a rechazar el tinto de los campesinos? Imagínese que el campesino es una persona que vive de la tierra y que no tiene más sino que ofrecerle sin un tintico, el tintico. ¿Cómo es posible que en ese ejercicio de comunicación, por qué lo llamo a colación? Usted dirá, pero es que esto es de empresas, ¿esto qué tiene que ver con campesinos? Pues es que las empresas tienen incidencias en el sector agropecuario, en el sector productivo de nuestro país, todos los días trabaja con la Colombia, ¿cierto? Inclusive con la Colombia profunda, y uno tiene que aprender a recibir, ¿cierto? En ese ejercicio de que acepto al otro desde su humildad y yo me involucro con la cultura de ellos recibiendo el tintico. Entonces, perdón, uno puede decir, dame poquitico porque es que me han ofrecido en todas las casas tinto, se lo voy a recibir, pero dame un poquito nomás porque es que me han dado en todas las visitas hoy tinto, entonces pues yo no puedo elevar mis niveles de cafeína, pero sí le voy a aceptar un poquito, por favor, le agradezco. O sea, uno no lo rechaza, lo recibe y obviamente lo consume, pero uno dice que por favor poquito, si es que así debe ser, ¿cierto? En esos ejercicios de humildad y de agradecimiento. Y lo otro es la coherencia. Bueno, hay otros principios adicionales, ¿no? Por ejemplo, la focalización. Pero hablemos del principio de
de la coherencia. La coherencia está en que yo doy, hablo, me comunico, ¿cierto? O sea, lo expreso, pero lo cumplo, lo ejecuto. Y esa coherencia en el sector productivo debe ser, valga la redundancia, ¿cierto? Muy ejecutiva, ¿cierto? No es que la empresa, ni los negocios, ni nada está para que la gente se quede esperando, ¿cierto? En esa mala cultura que a veces existe en Colombia, que además tenemos fama de ser incumplidos, desafortunadamente. Y eso hay que borrarlo de tajo. O sea, si uno tiene una reunión con algún ejecutivo, con alguna persona, con algún familiar, o sea, eso viene de casa, ¿no? Pues uno debe estar 5 o 10 minutos antes. Aquí a veces yo abro la transmisión. Hoy, por ejemplo, la abrí. Él sí fue la primera que llegó. La abrí con suficiente tiempo de anticipación. Y esperé un ratico para que me entraran todos para iniciar sin interrupciones la transmisión, pero es importante ser muy ejecutivo en esas puntualidades, ¿cierto? En el ejercicio de la coherencia. Quiero hacer un llamado a que seamos muy responsables con eso. Si hay gente que está esperando una respuesta y yo le digo, sí, mañana te contesto, pues entregar las respuestas. ¿Por qué abrimos con estos elementos de principios? Porque el tema que nos aborda hoy son las estrategias de la comunicación en las organizaciones. O sea, hay unas estrategias que se diseñan en la comunicación de las organizaciones, pero como estamos hablando de organizaciones, pues las organizaciones tienen algo que se llama planeación estratégica, y la planeación estratégica es el horizonte institucional de la empresa, ¿cierto? La planeación estratégica está compuesta por una cantidad de elementos que a profundidad se han estudiado y que sin ese elemento de planeación estratégica pues no existe la razón de ser de la empresa bajo ninguna circunstancia. Es una cosa montada y sin espíritu. Entonces, la planeación estratégica es la que le permite darle el espíritu a la empresa y eso está conformado por varios elementos. Entonces, el principal, pues es el nombre de la organización. ¿Sí? Hay un nombre. La empresa tiene un nombre, ¿cierto? La empresa, otro, es el eslogan, es decir, una frase, ¿cierto? Que identifica y resume la razón de ser de esa empresa, ¿cierto? Es una frasecita corta, ¿cierto? Muy de marketing que coloca el sello, ¿cierto? De cómo es que aquí se trabaja. Luego tenemos allá algo que se llama la misión de la empresa. La misión es el qué hace la empresa y para qué lo hace. Repito, qué hace la empresa y para qué lo hace. La visión es algo que es igual que la misión del qué hace y para qué lo hace, pero proyectado a 3, a 4, a 5, a 6 años. Ya tan lejos no, porque es que con estos grandes cambios que están abiertos, es muy riesgoso hacer una visión institucional. Antes se hacía, hoy ya no se puede. O sea, hoy uno no puede hacer unas visiones institucionales u organizacionales a largos plazos. ¿Por qué? Porque estamos en incoherencia con los grandes cambios tecnológicos que están ocurriendo a nivel tecnológico, por ejemplo. Entonces, lo más coherente es hacer misiones institucionales a 3 años. O sea, en coherencia con los grandes cambios globales. Entonces, cuando usted revisa, por ejemplo, la misión y la visión de BMW, de empresas gigantescas, American Airlines, de McLaren, ¿cierto? Ellos están cada año, cada 6 meses cambiando esas misiones y esas visiones estratégicas porque pues ellas están atadas a las cosas globales, ¿cierto? A los cambios tecnológicos globales, y eso hace que se redireccione muy rápidamente tomando la sintonía, ¿cierto? La sintonía, la coherencia, las tendencias del mercado hacia los grandes cambios globales que están surgiendo. Ahorita Verbo y Gracia con el tema de la famosa inteligencia artificial que se deriva de la RI 4.0 y esos países desarrollados ya están en RI 6.0.
Nosotros apenas estamos en pañales con ese tema y eso ya van mucho más adelante. Aquí nosotros tenemos 3 sectores económicos, ellos allá desarrollan como 8 sectores económicos. Dentro de eso es la astronomía, para que nos pongamos a pensar, ¿cierto? Y todo está basado en la investigación y el desarrollo. Aquí nosotros copiamos, ¿cierto? O sea, la inversión en investigación y desarrollo en el país, en las empresas mismas, en las universidades mismas, es desafortunadamente muy bajo para lo que nosotros tenemos que demandar, ¿cierto? Sí se hace, pero tendría que tener más músculo, más investigación, más recursos. Todas las empresas hoy en día en Colombia deberían tener un rubro especializado en investigación y desarrollo de la misma empresa, porque eso es lo que garantiza nuevas tendencias de mercado, nuevos servicios hacia el desarrollo de la misma empresa. Control de audio, chicos, ¿me escuchan, por favor? Control de audio. Sí, señor, le estamos escuchando. Sí, profe. Bien. Vamos a continuar. Entonces, vuelvo a decir, nombre de la empresa, eslogan, misión, visión, ¿cierto? Debajo de eso viene el famoso organigrama institucional de la empresa. Si uno no conoce esos elementos, ¿cierto? Hay unos diseños muy interesantes horizontales, verticales, circulares que están muy de moda hoy en día, ¿cierto? Los diagramas organizacionales de tipo circular, eso ya es un ejercicio como de ustedes que abran un poquito allá temas de investigación. Los diseños, ¿cierto? Con base en las calidades, ¿cierto? Del servicio de la empresa donde el cliente está en el centro, ¿cierto? Y todo se dirige hacia ese cliente. No es que el cliente tenga la razón, sino que le vamos a ofrecer el mejor servicio a ese cliente y qué vamos a hacer aquí para que eso se dé. Porque los clientes también se pueden equivocar, pero entonces dentro de ese desarrollo de investigación que hacemos, pues podemos, por eso es que nosotros hoy en día en las empresas, en las compañías, no vendemos, sino desarrollamos un servicio de asesoría, dándole lo que exactamente el cliente necesita, ni más ni menos. No nos interesa vender volúmenes de dinero, de dólares. No, nos interesa es vender satisfaciendo, ¿cierto? Hago la venta, pero atrás de eso es la satisfacción de un cliente que está recibiendo la medida exacta de lo que él necesita. Voy a colocar un ejemplo. Llega una señora madre cabeza de hogar entonces a comprar un computador y entonces yo por venderle el equipo super mega equipo y es una madre cabeza de hogar con bajos recursos económicos limitados, ¿cierto? Entonces el vendedor llega y coge y la convence como sea para que se lleve el equipo super mega plus de 5 millones y la señora queda súper endeudada, ¿no? Totalmente desfasada esa venta ahí, o sea, fue una venta estilo carnicería, ¿no? ¿Cómo me despedazó a esta señora? ¿Cómo la dejo en bancarrota sin medir que es una señora madre cabeza de hogar? Con unas demandas, obviamente, con sus humildes recursos económicos que recibe con un trabajo de muchísimo respeto, que hay que respetar ese trabajo. Y entonces la pongo en una deuda por allá a 4 o 5 años y yo desesperado vendiendo porque a través de esa venta de millones me gano unas comisiones. Estoy siendo absolutamente injusto y no tiene coherencia, vuelvo a las coherencias, ¿cierto? De hacer las cosas al derecho. Entonces, detrás de esa venta tiene que haber es un servicio de asesoría. Entonces, yo tengo que decir, bueno, mi señora, su merced a qué se dedica, cuénteme cuál es el contexto de su merced, yo la voy a asesorar. Entonces, mire, tenemos estos equipos de alta gama, de media gama y de esto. Yo pienso que su hijo que está en bachillerato le puede servir este equipo. Este equipo está dentro de sus condiciones económicas. Es un equipo bueno, ¿cierto? No me atrevo a ofrecerle, o sea, uno le dice, no me atrevo a ofrecerle este equipo de alta gama porque no se hace necesario para las condiciones en que usted se encuentra y para el tema de bachillerato de su hijo, pues no se necesita. La invito a que lleve un equipo bien asesorada, pues dentro de estas especificaciones técnicas que para esas actividades es más que suficiente, es más que suficiente.
¿cierto? Entonces un equipo por allá, digo yo, ejemplo, de 1.500.000. Estoy colocando un ejemplo, ¿cierto? Para un chico de bachillerato. ¿Para qué más? ¿Cierto? O sea, ¿por qué tenemos que en esa depredación, ¿cierto? Carnívora, digo yo, y eso usted puede saber que una deuda puede matar literalmente a una persona porque la desespera, no puede dormir, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta humanidad de esa forma tan abusiva que se vende a veces, ¿cierto? Entonces, esto hace parte, ¿por qué lo hablo? Porque tema de comunicación, es un tema de comunicación y también está atañando el tema de comunicación institucional. Es un tema de comunicación institucional, de acuerdo a los principios organizacionales que establece la misma compañía, desde su planeación estratégica, que es lo que estoy hablando ahorita. Entonces, repito, nombre, eslogan, organigrama, principios, ¿cierto? Entonces, ¿qué principios va a tener esa compañía con sus clientes? Y debe sentarse la junta directiva o las cabezas de esa empresa a decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestro espíritu? ¿Cierto? Honestidad, respeto, ¿cierto? Entonces empieza a mirar allá los principios, los valores, ¿cierto? Definirlos, crear el manual de funciones, ¿cierto? Crear las estrategias de comunicación y de dónde se paran las estrategias de comunicación, que repito es lo que vamos a ver nosotros, o lo que es el tema que nos reúne hoy en la actividad número 2. Las estrategias de comunicación de la organización se paran, se posicionan desde esa planeación estratégica en coherencia con eso, con esos principios, con esos valores, con esa misión, con ese eslogan, con ese nombre institucional que debe estar en la misma línea. Entonces, en la evidencia se debe decantar que esa estrategia de comunicación está totalmente anclada en coherencia, en línea, ¿cierto? En acción conjunta, ¿cierto? Reforzando, ¿cierto? Abrazando, abrigando toda la organización desde su interno y obviamente abierta, oxigenada a los actores externos de la empresa, empezando por los proveedores, ¿cierto? Y también por sus clientes. Y también con las entidades de competencia, o sea, las estrategias de comunicación organizacional inclusive deben incluir, valga la redundancia, esos elementos de cómo soy, cómo nos manejamos, cómo vamos a manejarnos en la comunicación con esa competencia, porque la competencia no es nuestra enemiga, la competencia nos ayuda también a brindar luces para poder redireccionar nuestra organización y estar al nivel mínimo de esa competencia. ¿Válido, mis chicos? Entonces, quisiera con este abrebocas, como siempre lo hago, pues, escucharlos. ¿Qué opinan ustedes de lo que hemos planteado acá? Quiero escucharlos, mis queridos amigos. Me levantan la manito, yo les voy a agradecer. Por favor, que participen, mis queridos amigos. Tiene la palabra Elsie. Bienvenida, Elsie. Mi querida Elsie, que llegaste de primeras acá muy juiciosa. Tienes la palabra, sigue, por favor. Buenas noches, profe, y a mi compañero. Bueno, profe, lo más llamativo de todo lo que usted ha dicho, aunque lo he escuchado con atención, ha sido el tema de los principios. Yo pienso que es un tema que se ha hecho a un lado ya durante algunos años, el tema de la moralidad, de respetar al cliente. Yo trabajo en una empresa, en un almacén grande, que tiene muchos puntos a nivel nacional. Prefiero no decir el nombre, pues, para no comprometer la imagen de la empresa. Pero precisamente el negocio de este almacén es endeudar al estrato 1, 2 y 3. Tiene una tarjeta de crédito, tiene un crédito también tradicional, y ese es el negocio. Yo lo veo todos los días, veo cómo los vendedores le ofrecen la opción más cara, verifican el saldo de la tarjeta y si la persona va solo a hacer un consumo mínimo, termina endeudado o endeudada con otras cosas. Se nota pues obviamente que son madres, cabezas de familia, como usted lo dice, padres, van por algunos artículos, alguna alimentación o algo para sus hijos
y terminan llevándose promociones, descuentos fabulosos y una cantidad de cosas, pues que yo sé internamente que no son tan de buena calidad, ni realmente es una promoción tan buena, pero la publicidad pues que hay que hacerle es de esa manera. Y sí es doloroso como a los 3, 4 meses llega la misma señora a decir que no tiene dinero, que va a pagar una cuota o la mitad de una cuota, cuando realmente ese dinero va a unos intereses, no al capital, y ahí se le va yendo pues el dinerito a la señora. Entonces sí pienso que es importante esa parte de los principios en una empresa, pero hoy en día estoy muy segura que no es aplicable. Este mundo tan rápido, tan moderno, tan forzado, tan tóxico que se nos viene encima, donde todo el tiempo tenemos que estar con una carrera para todo, estudiando en el colegio, dando lo mejor aquí y allá, actualizándonos día a día, porque es que nos vamos quedando. Y o nos ponemos a la par de esta evolución rápida o nos quedamos. No hay muchas opciones. Y sí me parece importante que una empresa por lo menos respete la parte económica de una familia, de una persona, pero también entiende el punto de vista de una empresa. Una empresa está para generar dinero y no ve si la persona puede o no puede pagar. Simplemente el negocio es endeudarla y ya después vivir de los intereses que genera esa deuda. Muchísimas gracias, mi querida Elsie, por tu participación. Vamos a escuchar a Patricia. Buenas noches, querida Patricia, te escuchamos, por favor. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sigue, por favor, Patricia. Bueno, a mí este tema que tiene que ver con los principios y los valores en la organización me parecen fundamentales, porque esto es lo que guía a la organización a generar realmente un valor, ¿sí? La parte de la coherencia me parece fundamental, por lo que tú decías, que lo que uno hable lo tiene que demostrar con hechos, y muchas veces en las organizaciones se falla en estos aspectos. Cuando un directivo, dentro de sus principios y sus valores, establece ciertos lineamientos, pero desde la parte, digamos, directiva no se cumple, no estoy siendo coherente. Cuando yo impongo un horario de una llegada temprano, que todo el mundo me tiene que llegar temprano, pero yo como directivo no estoy dando el ejemplo y no estoy respetando eso, cuando cito a una persona y llego tarde a esa cita, pues a mí me parece que se está faltando como al respeto hacia esa persona. Entonces a mí me parece que esos valores son fundamentales y que realmente los inculquemos dentro de la organización y lo hagamos parte de todo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias, mi querida Patricia. Bien, entonces voy a compartir pantalla, mis queridos amigos. Un momentico, aquí organizo. ¿Alguien más quisiera aportar algo más? ¿Alguien más? Un caballero. A ver, escuchemos a Kevin Jaimes, Kevin o José Luis. La participación de un caballero. Escuchar aquí a los caballeros también es importante. O Giovanni. Rodrigo. Aló, caballeros, señores. Bien. Vamos entonces aquí a compartir la pantalla. Un poquito malo la garganta, me disculpan, por favor. Vamos a revisar aquí el cronograma y estoy presentando en este momento, bueno, hay algo que hay que tener en claro, y es que por alguna razón, si usted no ha entregado las evidencias correspondientes, ¿cierto? Tiene plazo para subir por tarde las evidencias hasta el 16 de mayo, pero obviamente la idea es que usted no las suba a esa fecha.
La idea es que usted cumpla lo que aparece aquí en las dos columnas de la derecha del cronograma. Quisiera saber si están viendo el cronograma de formación en pantalla, chicos. ¿Me confirman? Sí, señor. Gracias, gracias. Bien, entonces, recordamos acá estas fechitas a manera de sensibilización nuevamente. El curso inició el 14 de abril, la fecha máxima de entrega de evidencias es el 16 de mayo del 2023. A las 11:30 p.m. se cierra la plataforma para cualquier tipo de evidencia que estén debiendo. No importa la que sea, la pueden subir hasta último momento. Pero obviamente, ¿qué va a pasar? Que eso va a tener una revisión y si usted sube la evidencia el 16 de mayo, pues obviamente no va a tener el momento de corregirla porque la corrección pues vendrá, digamos, al día siguiente. Pues ya está por fuera de tiempos. Y si la evidencia quedó mal, pues no va a alcanzar. Entonces, obviamente, la idea es que nos vayamos con estas dos columnas que están a la derecha del cronograma, con unas fechas estipuladas para que estemos entregando evidencias dentro de estos plazos. Pero, repito, si por alguna razón usted tiene alguna coyuntura familiar, alguna cosa que le impidió, ¿cierto? Pues puede entregarla por tarde hasta el 16 de mayo. En cualquier momento, cualquier evidencia que esté debiendo. Ahorita doy la palabra ya a las personitas que están solicitándola. Ahorita les doy la palabra. Entonces tenemos acá nuestra actividad de aprendizaje número 2. Determinar los procesos comunicativos basados en una comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es dialogar con el otro sin hacerlo sentir mal, sin agredirlo, sin hacerle daño, ¿cierto? Sin obligarlo, sino argumentando, convenciéndolo, ¿cierto? De una forma decente, de una forma correcta. Y acá el resultado de aprendizaje es diseñar la estrategia de comunicación del equipo de trabajo de acuerdo a qué? Al plan de la organización. ¿Cuál es ese plan de la organización? El que yo les estaba diciendo al inicio de esta transmisión de la famosa planeación estratégica. Nosotros no podemos diseñar esa estrategia de comunicación del equipo de trabajo sin previamente conocer la organización a través de esa planeación estratégica que se supone todas las empresas deben tener por ley, ¿cierto? Porque es por ley. Entonces, una evidencia para entregar se llama técnica grupal juego de roles con un código en esa evidencia que es el AA2, que quiere decir actividad número 2, y EB01, que es evidencias 01, o sea, la única evidencia que tenemos de la actividad 2. AA2, actividad 2, EB01, evidencia 1. Ese es el código que manejamos acá en el SENA. ¿Cómo se llama la evidencia? Técnica grupal, juego de roles. ¿Listo? Los tiempos del 25 de abril al 1 de mayo. 25 de abril al 1 de mayo. Tiempo suficiente. Reitero, si por alguna razón no la pueden entregar dentro de esos tiempos, que la idea es que se vayan con el instructor dentro de esos parámetros de tiempo, ¿cierto? Ya tenemos plazo hasta el 16 de mayo para subirla en caso extremo, ¿vale? Voy a irme acá a conceder la palabra. José Luis Dávila, tienes la palabra. Sigue, por favor, José Luis. Gracias, Elkin Ricardo. Primero voy a pedir disculpas si lo que voy a preguntar ya ustedes lo hablaron o ya lo explicó, tanto que es mi primera vez que estoy en el foro, en la clase. Pero un paréntesis, José Luis, discúlpame antes de que continúes. ¿Tú has visto las grabaciones que se han enviado a tu correo electrónico? ¿De las anteriores transmisiones? De mirar parte de una y de la primera. Bueno, es que en la introducción que haces, con todo el respeto, es importante que en los cursos, me lo hizo también una pregunta, me la hizo una aprendiz en el WhatsApp, me decía cosas que yo ya había explicado en las grabaciones, entonces le decía que es importante ver y que en el proceso de aprendizaje del SENA está establecido que se hacen estas transmisiones y que obviamente se deben ver completas las transmisiones
por si no pudieron estar presentes, no importa, pero deben verlas completicas, todas completas. Entonces la aprendiz por allá me decía que no, que el SENA tiene que cambiar en eso, que eso no puede ser así. Yo le decía, qué pena, pero son las normas institucionales, debemos ver toda la transmisión completa, ¿vale? Por favor, sigue, José Luis, discúlpame, sigue, por favor. Está bien. No, es claro que sí es necesario. Pero bueno, es muy simple la pregunta. De esas dos evidencias del el tema del foro y el tema de la actualización de datos, tiene unas fechas. Con el hecho de yo actualizar mis datos, ¿ya está bien o tengo que presentar en una ficha la actualización, los pantallazos, no sé? Mil disculpas pues, por la pregunta. No, tranquilo, estás en tu derecho, ni más faltaba. Ahí tú vas a presentarte en el foro siguiendo el ejemplo que dejó el instructor arriba, como lo he mencionado en las transmisiones correspondientes de bienvenida, ¿cierto? Esas se llaman las actividades iniciales, no tienen evaluación, pero el sistema nos las presenta a nosotros como la evidencia de que usted, el aprendiz ABCD, sí la presentó. Es decir, el sistema marca que usted sí la presentó. Entonces, la invitación es a que hagamos las evidencias. La actualización de datos es entrar allá a Sofía Plus, siguiendo las orientaciones de la grabación que hice en su momento y del instructivo que aparece ahí. Y tú, además, reitero, tienes que subir tu documento de identidad en PDF y todos los aprendices me deben enviar el documento de identificación, me lo tienen que enviar a mí por correo, al correo que les he dicho ya, erms.sena@gmail.com. Me deben enviar, por favor, con prioridad el documento de identificación para poder hacer el ensamble y la verificación de información para el certificado. Es decir, entonces, con el hecho de haber hecho la actividad, de haberla realizado en plataforma, ya está la evidencia ahí plasmada, ¿verdad? Sí, hay gente, por ejemplo, que no, es que yo acabé de hacer un curso allá y yo acabé de actualizar datos. Entonces, hay que volver a entrar porque es posible que se haya trasteado, que cambió el número, que cambió la dirección, alguna cosa, ¿cierto? Entonces, o sea, no está de menos hacerlo, ¿cierto? Y reitero, enviar el documento de identificación al correo del instructor para hacer el empalme de la sincronización de la información aquí desde la formación, aquí por parte del instructor. Agradezco tu pregunta, José Luis. ¿Tienes alguna otra inquietud? No, señor, muy amable. Muchas gracias. Con todo gusto. Alguien más me levantó la manito. Alguien más me ha levantado la manito. ¿Quién era? Alguien más. Bueno, vamos a continuar. Entonces, un momentico, vuelvo a compartir mi pantalla. Y en ese orden de ideas, entonces, vamos a irnos, ¿cierto? Ya sabemos que entregamos esa evidencia. Todavía hay plazo, obviamente, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, de entregar cualquier evidencia que estemos pendientes por entregar. La idea es que ustedes, obviamente, por favor, deben revisar, investigar información relacionada con el tema. No se queden únicamente con la información que está en la plataforma del SENA, sino que adicionalmente ustedes investiguen. Por ejemplo, yo me voy a permitir a ustedes, antes de entrar con el material formativo, aquí tengo una pestaña abierta, casualmente, sobre el temita de estrategias de la comunicación en la organización. Ahorita les voy a compartir el enlace, aquí lo tengo, se los voy a compartir por el chat, para que ustedes también allá lo tengan en su chat, y obviamente cerrando la transmisión les voy a compartir ese enlace para que lo tengan en sus correos electrónicos. Ahí lo acabo de compartir en el chat, tranquilitos que también les va a llegar en el correo. Este es un documento, ¿cierto? Muy bonito de HubSpot, ¿cierto? Habla de estrategias de comunicación, que son tipos y ejemplos. O sea, nos está dando un radar adicional al material formativo, ¿cierto? Una lecturita de 19 minutos, ahí nos dice inclusive el tiempo estimado. Aquí pueden descargar ustedes plantillas para crear comunicados empresariales, para que lo tengan allá en sus documentos, ¿cierto? Personales. Aquí habla de plantillas para comunicaciones, ¿cierto? Cómo me dirijo, qué palabras se pueden usar, qué son las estrategias de comunicación.
¿Por qué deben estar ancladas a los objetivos de la organización? Lo que yo les hablaba de la planeación estratégica, chicos, ¿cierto? Mire que está anclado también con los temas relacionados con las ventas, lo que también conectábamos ahorita. Dice acá, la comunicación es un factor importante e interconectado. Si no lo crees, más vale que consideres las estadísticas que apuntan a que el 40% del incremento de las ventas puede deberse a un proceso excelente de comunicación, ¿sí? Acuérdese que el cliente que ha tratado en la comunicación, en el abordaje, ¿cierto? Es un cliente que, uno, vuelve a comprarnos y dos, nos sirve de perifoneo, ¿cierto? Que con el famoso voz a voz, entonces nos va a traer más y más clientes por el trato que le dimos, por la justa medida que necesitaba, porque le hicimos que ahorrara dinero, ¿cierto? Se sintió muy bien, entonces él va a hacer que vuelva a comprar y además nos envía clientes gratis, o sea, la empresa está ahorrándose un presupuesto grandísimo en esos temas, ¿cierto? Entonces acá dice que aspectos dependen de las claves siguientes, o sea, esos aspectos de estrategias, ¿cierto? Dependen, ¿cierto?, de los objetivos generales de la organización, de los mensajes que vamos a comunicar, de las acciones que vamos a ejecutar. Acuérdense que ejecutar viene de ejecutivo, y ejecutivo quiere decir hacer de la mejor manera, con los menores costos, con la mayor calidad, en el menor tiempo posible, ¿no? Variables, instrumentos a utilizar, plazos de tiempo de ejecución. Son algunos elementos. Aquí nos está hablando de las estrategias en esa comunicación. Hay 10 tipos de estrategias de comunicación en ese programa que se hace, en ese manual, ¿cierto?, que se hace de estrategias de comunicación. Mire que acá hay estrategias de lanzamiento, en el caso de las ventas, estrategias de confianza en esos equipos de trabajo, estrategias de posicionamiento de marca, ¿cierto?, tanto interna como externas en las empresas, estrategias de relaciones públicas tradicionales y digitales. Hoy, con el tema de redes sociales, debemos estar muy juiciosos en tener coherencia con ese marketing digital, ¿cierto?, que trabajamos en las compañías, y en coherencia eso debe estar diseñado también en estrategias de comunicación de marketing digital, e inclusive la quinta nos habla también de eso, estrategias de marketing digital y SEO, ¿cierto? Estrategias de redes sociales, estrategias de contenidos informativos y periodismo de marca, estrategias de media training y entrenamiento de medios, estrategia de responsabilidad social, es decir, que no afecte los temas ambientales, estrategias de crecimiento, bla, bla, bla. Pueden haber muchas más, y obviamente aquí desglosan una por una de las anteriores. Todas las están acá desglosando. Por eso me parece que este documento es demasiado valioso. Repito, les voy a hacer que les llegue ahorita terminada la transmisión como un correo especial adicional de material de trabajo. Bien, aquí nos vamos entonces, ya entramos aquí a este lado, ¿cierto?, a nuestra plataforma, la cargamos, ¿cierto?, y vamos a irnos a los contenidos correspondientes del curso para la actividad número 2. Control de audio, ¿me están escuchando, chicos? Por favor, control de audio. Gracias. Gracias por responder. Entramos aquí a proyecto, actividades iniciales, ¿cierto? Aquí, eso fue lo que me estaba preguntando el compañero ahorita, ¿cierto? José, me parece que era José. Entramos acá, porque eso ya se explicó. Aquí, actividades de la guía de aprendizaje 1. Voy a ampliar un poquito para que. Actividades de la guía de aprendizaje 1. Aquí está nuestra guía. Y acuérdense que esa guía contiene todo el material de todo el curso completo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué nos habla sobre esa evidencia que vamos a entregar. Entonces, accede al recurso educativo. Allá se nos abre la guía y vamos a irnos específicamente a las especificaciones de la evidencia AA
A2EB01 que corresponde a la actividad 2, evidencia 1. Entonces, bajamos, aquí la tenemos. Actividad de aprendizaje AA2, determina los procesos comunicativos basado en una comunicación asertiva. Asertiva, acuérdese que se trata de comunicarnos sin hacer daño al otro. Para determinar los procesos comunicativos basados en una comunicación asertiva en la organización, es necesario que el personal desde la alta dirección logre tomar conciencia y diseñen estrategias de comunicación en todos los niveles de la organización que garanticen de esta manera dar soporte a las buenas relaciones. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos deteriorar las relaciones con nadie, ¿cierto? Es conocido que en el proceso de comunicación debe existir un emisor, un receptor, un canal, una vía de comunicación, así que haremos insistencia en cómo el emisor construye el mensaje a transmitir. El ejercicio consistirá en comprender que se puede brindar una información positiva o negativa, pero aquí yo agrego, sin hacer daño a nadie. Por tanto, el objetivo de la actividad es reconstruir una noticia cambiando su sentido optimista o pesimista, teniendo en cuenta que no se pueden modificar los hechos reales que se cuentan. Dividir al equipo de 3 integrantes, pero ustedes van a colocar esos integrantes imaginarios. Ustedes no van a buscar allá 3 compañeros, sino se supone que usted hace la evidencia con 3 compañeros hipotéticos de su empresa, que son los que conocen la organización, porque las empresas todas son diferentes, ¿sí? Como las empresas todas son diferentes, un momentico, aquí conecto la batería que se me va a agotar. Ya. Entonces usted va a manejar esos nombres hipotéticos, ¿cierto?, que hacen parte de los compañeros de la organización. A cada equipo se le entrega una noticia positiva y otra negativa. Usted la va a escoger. Deberán reescribirlas y transformar la positiva en pesimista y la negativa en optimista. Ustedes se van a crear, van a crear, ¿cierto?, haciendo uso de su inteligencia, de su asertividad, ¿cierto?, una muy buena evidencia relacionada con esto y obviamente, repito, haciendo uso de su creatividad. A continuación dejamos un ejemplo. Entonces acá aparece una noticia negativa. A partir del segundo semestre del año en curso, los trabajadores de la empresa no podrán utilizar la cafetería debido a que no existe el suficiente espacio y se presentan aglomeraciones. Mire que está entregando la noticia, pero en la comunicación asertiva está argumentando, que es lo más importante, el por qué razón se presentan esas situaciones. O sea, no se trata de decir, no, la cafetería se cerró. Pues, pero ¿por qué se cerró? Entonces hay que decirlo, hay que manifestarlo para dejar a la gente tranquila en el ejercicio de la comprensión y del respeto, ¿cierto? De esta manera se transforma en positiva. Entonces miramos acá. Los trabajadores a partir del segundo semestre podrán elegir un lugar en las instalaciones de la empresa para consumir sus alimentos respetando el distanciamiento. Cada subgrupo deberá compartir con el grupo grande los resultados de la actividad. Es importante que entre sus pares puedan identificar si se cumplió la frase de no inventar hechos. Materiales de formación. Entonces tenemos el material de formación de la comunicación en la cultura organizacional, que está en la plataforma, que vimos el avance de este material en la transmisión anterior. Sin embargo, ahorita lo vamos a volver a retomar, ¿cierto? Evidencias. A continuación se describen las acciones correspondientes y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces aquí aparece evidencia técnica grupal, juego de roles, así se llama, AA2EB01. Dice, dentro de las herramientas del trabajo grupal que se pueden practicar para buscar medios de cómo enfrentar un problema específico, se encuentra, acuérdense, son técnicas de comunicación, y aquí aparece a manera de ejemplo la lluvia de ideas como una de las herramientas propias de la comunicación en los trabajos de equipo, ¿cierto? La lluvia de ideas. Esta herramienta brinda la oportunidad de que entre muchos miembros del grupo, en el ambiente distorsionado y relajado, surjan infinidad de ideas
que servirán para la solución de un problema determinado. Es decir, se reúne el equipo de trabajo y cada uno aporta una idea para solucionar un problema determinado. Entonces uno escoge una de esas ideas en un debate que se hace con ellos mismos, o entre todas esas ideas se arma una idea muchísimo más robusta. Para la elaboración de la actividad juego de roles se sugiere tener en cuenta estas recomendaciones. Que el grupo sea mínimo de 3 miembros, repito, imaginarios, ¿cierto? Allá en la organización, usted hace el simulacro, ¿cierto? Se debe hacer de manera virtual con cámaras encendidas. Bueno, eso lo vamos a dar por alto porque este material también sirve para presencialidad, pero usted obviamente va a hacer como el ejercicio, ¿cierto? Que no hayan sonidos de fondo durante la reunión, concentración mínima de actividad, recursos que se utilizan, textos, gráficos, animaciones, audio, esquemas, preguntas, entre otros, ¿sí? Entonces, usted verá cómo vamos a entregar esa evidencia. Entonces, acá ese formato Word o Excel haciendo la entrega de esa evidencia, ¿cierto? Bien bonita. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al sitio correspondiente para hacer la entrega. ¿Listo? ¿Qué debemos entregar? Pues puede ser un documento, ¿cierto? Sobre todo el resultado de esa evidencia, o puede entregar también un simulacro de una reunión donde usted se puso de acuerdo con todos, con fotos. O sea, usted puede, como le digo en la apertura, generar una evidencia. Obviamente que aquí se pueda abrir, alguien me está llegando acá, que se pueda abrir y que se pueda presentar de manera adecuada con soporte de que usted presenta esa evidencia de una manera asertiva. Bien, ahora vamos a irnos al material de trabajo. Recuerden que ya se presentó la semana anterior y según la guía dice acá que debemos tomar el material de la comunicación en la cultura organizacional. Ese es el nombre de nuestro material de trabajo. Entonces vamos a buscarlo. Aquí está, ¿cierto? Repito, ya lo vimos en la anterior, pero aquí vamos a volver a hacer un review, un repaso. La comunicación en la cultura organizacional. Hacemos clic y abrimos el recurso educativo. Lo voy a panear mucho más rápido, mucho más acelerado, porque repito, ya lo vimos en la anterior, ¿cierto? Para simplemente manera de recordación. Introducción, el video, aquí avanzamos. Repito, estoy haciendo un avance rápido porque ya lo definí en la anterior transmisión de la actividad número 1. Definición y componentes de la cultura organizacional, ¿cierto? Ustedes, como lo dije en la anterior transmisión, se apropian de ese material, por favor. Elementos de la cultura organizacional. Acuérdese que hablé de la cultura organizacional, que es equivalente a esa planeación estratégica de la misión, visión, objetivos, principios, valores, ¿cierto? Organigrama, tengo que conocer eso, ¿cierto? Y desde allá, obviamente hay unos elementos inmersos, ¿cierto? De premisas, valores, normas, sensibilización, símbolos, lenguaje, relatos, prácticas, etc. Técnicas de segmentación. Aparecen allá algunos elementos, repito, es muy importante que reconozcan el material, proceso comunicativo, metodología en el proceso comunicativo. Estoy haciendo un recorderis, tipos de comunicación y sus características. Número de participantes, canales sensoriales, finalidad y uso, canal de tecnología organizacional. Continuamos. Estoy avanzando rápidamente. Estilos de comunicación, comunicación formal, comunicación informal, estilo asertivo, que hace parte de la temática que trabajamos acá, ¿cierto? Es abierto, equilibrado, se basa en el respeto a los demás. Los emisores se expresan de manera clara, sin vulnerar a aquellos que se encuentran a su alrededor. Sin vulnerar quiere decir sin hacer daño, ¿cierto? Alguien me está ingresando acá. Alexandra Rubiano. Continuamos. Elementos de un proceso comunicativo: emisor, receptor, código, lenguaje, mensaje, canal de comunicación, ruido, retroalimentación y feedback. Que el feedback es ratificar de que el mensaje que se envió es el correcto. Ejemplo de los tipos de comunicación: comunicación verbal, publicitaria y organizacional. Aquí están abiertos cada uno. Aparecen algunos otros acá: verbal, no verbal, individual, intrapersonal, masiva, visual, olfativa, publicitaria y organizacional. Comunicación no verbal.
elementos de la comunicación no verbal, gestos, expresiones faciales, apariencia física, posición del cuerpo, lenguaje corporal. Acuérdense que el cuerpo habla cuando nos comunicamos, la sonrisa, la mirada, la postura, los gestos, ¿cierto? La actitud, ¿cierto? Acuérdense que acá podemos avanzar y esa comunicación debe mostrar muchísima confianza, posicionamiento, carácter, principios, valores, comunicación asertiva y efectiva. Un video acá, ¿cierto? Técnica del sándwich, síntesis y ya, ahí está el material. Ya lo presenté, repito, ustedes se van a introducir allá en ese material y aquí, en este punto donde dice actividad de aprendizaje número 2, acá donde estoy sombreando a la izquierda, damos clic y en ese punto allá vamos a presentar nuestra evidencia, dándole clic a este botón rojo y dice allá obviamente los plazos. No se les olvide que todo está organizado, no se les olvide entregar sus evidencias con esa armonía que siempre les he dicho, saludando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor instructor y demás compañeros. Entrego a ustedes la evidencia, el título de la evidencia, en este caso técnica grupal, juego de roles AA2 EB01. Entrego la evidencia y al final subo el archivo y me despido con cortesía, dando las gracias y atento a las observaciones que se deriven del tema, ¿cierto? ¿Me escuchan, chicos? Control de audio, por favor. Claramente. Ok, entonces una evidencia muy sencillita, no nos vamos a complicar, queda abierto como la técnica en que usted va a entregar la evidencia. Puede usar Word, puede usar PDF, puede usar Excel, puede usar PPT, es decir, PowerPoint, puede utilizar una grabación donde usted se vea, donde usted explica, usted verá, pero la idea es que tenga una evidencia muy bonita, no se les olvida todas esas evidencias, independientemente así sea un video, le hacemos una portada y una cibergrafía al final, la cibergrafía y la portada que se vea al inicio, donde usted se presenta dándole obviamente la autoría de que usted responde por lo que está entregando. Muy evidencias demasiado originales, por favor, muy originales, nada de copiar y pegar. Te escucho. ¿Quién me levanta la manito? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién pidió la palabra? Yo, profe. ¿Quién es yo? Elsie. Sí, señor. Profe, he intentado descargar ese material y no ha sido posible. Entiendo que cambiaron algunas cositas tecnológicas en el SENA. Antes era más fácil descargarlo, guardar el material y leerlo posteriormente. Ahora veo que todo se ve en línea. ¿Hay alguna manera de descargarlo? Porque sí, yo lo descargo y me aparece encriptado, no me abre el material. Sí, sí, claro, lo que sucede es que esto es una plataforma multimedia, ¿sí? Multimedia. Estos cursos modernos del SENA son multimedia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una grabación, yo no sé si tú estuviste, yo te decía cómo descargabas el material. No sé si tú estuviste en esa transmisión, ¿me confirmas? No, señor, yo vi las transmisiones que usted hizo, las dos pasadas, pero no vi nada referente a eso, a lo mejor no. Bueno, no te lo voy a volver a repetir. Entonces, contenido del curso, acá, tú te vas acá, contenido del curso, ¿cierto? Aquí te vas por proyecto, aquí te vas a guía de aprendizaje, que es donde está el material formativo, acuérdate. Aquí en este caso, actividad aprendizaje 2, pero como lo que tú quieres es descargar es el material, entonces aquí está componente formativo, este es uno y este es otro. Entonces te vas, por ejemplo, por acá, el de la actividad 1 y 2 es este, ¿cierto? Lo abres aquí en este botón rojo, esperas a que abra bien, ¿cierto? Entras acá a introducción, carga y mira que aquí en la parte superior izquierda, allá atrás del logo del SENA aparecen unas líneas, 3 líneas, ¿las estás viendo? Sí, señor. Superior izquierda, haces clic allá, se te abre este menú, ¿cierto? Y acá dice, mira, descargar material. Acá en este puntico donde te estoy señalando